La grandeza está en servir a los demás en el nombre del Señor. Hola, Dios los bendiga. En esta enseñanza bíblica vamos a aprender qué es para Dios la grandeza en el ser humano y también vamos a aprender cómo es que el Señor Jesucristo nos enseñó con su ejemplo a ser grandes. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: y el que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga el servidor de los demás. Sean como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Sin duda alguna, hermanos, en este texto bíblico el Señor Jesucristo nos hace saber dos cosas muy importantes. La primera es que para Él, la grandeza en el ser humano consiste en que la persona sirva a los demás en el nombre del Señor, y la segunda es que el Señor mismo nos dio ejemplo de cómo servir a los demás para que nosotros lo imitemos a Él. Así que analicemos parte por parte lo que está escrito en el texto bíblico de hoy para que comprendamos a profundidad todo lo que el Señor nos enseña en este texto bíblico. Por un lado, hermanos, lo primero que el Señor Jesucristo nos dice en el texto bíblico de hoy es: y el que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga el servidor de los demás. Eso nos permite comprender que para Dios la grandeza en un ser humano no consiste en que la persona tenga abundancia de dinero o un alto cargo en la sociedad, sino que para Dios, la grandeza en un ser humano consiste en que la persona sirva a los demás en el nombre del Señor. Ahora es importante preguntar, ¿qué significa servir a los demás en el nombre del Señor? Es muy importante que sepamos eso, porque solo quienes sirven a los demás en el nombre del Señor son grandes a los ojos del Señor. Y efectivamente, todos debemos procurar ser grandes a los ojos del Señor. Sepan, hermanos, que servir a los demás en el nombre del Señor no significa solamente llevarles ayudas materiales a otras personas, sino que, además de eso, servir a los demás en el nombre del Señor significa principalmente enseñarles la palabra de Dios a otras personas y orar por esas personas para de esa forma llevarles a esas personas el conocimiento de Dios y la presencia de Dios. La verdad es que cuando alguien le está enseñando la palabra de Dios a otras personas y cuando está orando por esas personas, ese alguien está sirviendo a los demás en el nombre del Señor y por consiguiente, ese alguien es grande a los ojos del Señor, incluso aunque ese alguien no tenga abundancia de dinero o un alto cargo dentro de la sociedad. Eso lo entendemos claramente cuando analizamos lo que el Señor Jesucristo dijo sobre Juan el Bautista. No debemos olvidar, hermanos, que en Lucas capítulo 7, versículo 28, el Señor Jesucristo dice: yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan Bautista. Recuerden, hermanos, que Juan el Bautista no tuvo abundancia de dinero ni tuvo un alto cargo en la sociedad, pero sí tuvo una vida de obediencia plena a la palabra de Dios y de servicio al prójimo. Pues Juan se dedicó toda su vida a predicarle la palabra de Dios a otras personas, demostrando siempre una obediencia plena a la palabra de Dios que predicaba. Y efectivamente, es por esa vida consagrada a Dios que tenía Juan el Bautista que el Señor Jesucristo dijo que Juan era grande. Queda claramente demostrado, pues, que para Dios la grandeza en un ser humano no consiste en que la persona tenga abundancia de dinero o un alto cargo en la sociedad, sino que para Dios la grandeza en un ser humano consiste en que la persona ame a Dios por sobre todas las cosas y en que la persona sirva a los demás en el nombre del Señor, llevándoles la palabra de Dios y la presencia de Dios a esas personas, tal como lo hizo Juan el Bautista. Sin duda alguna, hermanos, la sociedad libertina que nos rodea siempre ha vendido la idea de que la grandeza en un ser humano consiste en que la persona tenga abundancia de dinero y un alto cargo en la sociedad.
pero ciertamente esa forma de pensar que tiene la sociedad es una percepción completamente errada de lo que es la grandeza en un ser humano, porque ni el dinero ni los altos cargos sociales hacen grandes a las personas, sino que es Dios el que hace grande a las personas. ¿Y por qué? Porque ni el dinero ni los altos cargos sociales pueden guiar y salvar el alma de las personas, sino que solo el Señor Jesucristo puede guiar y salvar el alma de las personas. Así que sin duda alguna, hermanos, la grandeza la da Dios y no el dinero o alguna cosa material. Como bien lo dijo el rey David en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículos 11 y 12. Tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, el esplendor y la majestad, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Yahvé, es el reino. Tú te levantas por encima de todo. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están el poder y la fortaleza, y es tu mano la que todo lo engrandece y a todo da consistencia. Y ciertamente, para que Dios nos engrandezca en su tiempo perfecto, debemos mantenernos en santidad, obedeciendo plenamente la palabra de Dios y sirviendo a los demás en el nombre del Señor. Por otro lado, hermanos, ahora fíjense que lo segundo que nos dice el Señor Jesucristo en el texto bíblico de hoy es: sean como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Evidentemente, en ese versículo el Señor Jesucristo nos ordena que lo imitemos a Él, que se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre, para hacernos entender que Él, siendo el verdadero Dios, se hizo verdadero hombre para Él mismo enseñarnos cómo debemos actuar y para sacrificarse por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora es importante preguntar, ¿de qué forma el Señor Jesucristo nos enseñó con su ejemplo a ser grandes sirviendo a los demás con amor al prójimo? Pues cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo, siendo Dios, sirvió a las personas entregándoles el mensaje de Dios Padre, que es su palabra, imponiéndoles las manos a las personas y orando por ellas, sanando tanto física como espiritualmente a las personas, compartiendo sus bienes con las personas y lavándoles los pies a sus discípulos. Y luego de haber hecho todas esas cosas con un infinito amor y con una infinita humildad a lo largo de su ministerio, el Señor Jesucristo nos dejó dicho lo siguiente en Juan capítulo 13, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. Es así pues como el Señor Jesucristo, que es nuestro patrón que nos envió a las personas a dar testimonio de Él, nos dio ejemplo de cómo debemos servir a los demás en el nombre del Señor, manteniéndonos siempre en santidad. Y como bien lo acabamos de leer en el texto bíblico de hoy, servir a los demás en el nombre del Señor es un mandamiento que el Señor mismo nos dejó ordenado para que lo cumplamos. Así que sin duda alguna, hermanos, si no servimos a los demás en el nombre del Señor, es decir, si no hacemos uso de los dones y de los frutos que el Espíritu Santo nos ha dado para enseñarles la palabra de Dios a otras personas, para orar por otras personas y para poner en práctica con otras personas la caridad de la cual Cristo nos dio ejemplo, entonces estaremos pecando por desobedecer el mandamiento de servir a los demás en el nombre del Señor. Pues efectivamente, toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado.
Entiendan bien, hermanos, que servir a los demás en el nombre del Señor no consiste solamente en llevarle cosas materiales a las personas, porque obviamente si nosotros le llevamos comida, ropa y medicamentos a las personas, con eso nosotros estaremos ayudando a suplir la necesidad física que tienen esas personas, pero esa comida, esa ropa y esos medicamentos no le van a enseñar a esas personas a apartarse del pecado y tampoco van a salvar el alma de esas personas. Pero si nosotros, además de llevarles ayudas materiales a las personas, también les llevamos el conocimiento de Dios y la presencia de Dios a esas personas, predicándoles la palabra de Dios a esas personas y orando por esas personas, entonces nosotros, al hacer eso, también estaremos ayudando a suplir la necesidad de Dios que tienen esas personas, y mientras que la palabra de Dios les irá enseñando a esas personas a apartarse del pecado, la presencia de Dios eventualmente salvará el alma de esas personas si esas personas perseveran en la santidad y en la fe. Ahora entienden claramente, hermanos, que si bien las personas tienen necesidades físicas, la mayor necesidad de toda persona siempre es espiritual, y lo único que puede suplir y saciar la necesidad espiritual que tiene cada persona es el Señor Jesucristo. Porque a diferencia de las cosas materiales y del dinero que no pueden sanar espiritualmente a las personas y que no pueden salvar el alma de las personas, el Señor Jesucristo sí puede y quiere sanar y salvar el alma de las personas. Es un hecho, hermanos, que el Señor Jesucristo quiere salvar el alma de las personas, pero para poder salvarlas, el Señor Jesucristo necesita que las personas se entreguen voluntariamente a Él. Ahí que lo que nosotros más debemos procurar con nuestro servicio es eso, que las personas se entreguen voluntariamente al Señor, creyendo en el Evangelio y aceptando al Señor Jesucristo, que es el único Salvador. E indudablemente, dado que servir a los demás en el nombre del Señor consiste principalmente en enseñarles la palabra de Dios a otras personas y en orar por esas personas, cada uno de nosotros debe mantenerse estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios para poder ir y llevarles a las personas la palabra de Dios y la presencia de Dios. Porque ¿cómo seremos capaces de enseñarle la palabra de Dios a otras personas si nosotros mismos no tenemos conocimiento de la palabra de Dios? ¿Y cómo seremos capaces de llevarles la presencia de Dios a otras personas si nosotros mismos no tenemos la presencia de Dios en nuestro interior por vivir desobedeciendo la palabra de Dios? Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les pido humildemente que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Además, también les pido que le den me gusta a este video dándole al icono de me gusta, y finalmente les pido que le reenvíen este video a la mayor cantidad de personas que puedan, para que de esa forma me estén ayudando a mí y también al Señor a que estas enseñanzas de la palabra de Dios lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y recuerden, sirvan a los demás en el nombre del Señor, porque eso los hace grandes. Que Dios los bendiga.